¡Arriba Trujillo! Hay sombras que duran décadas, y una nación que tuvo que aprender a caminar fuera de ellas. Todo comenzó en 1930, cuando un militar ambicioso, Rafael Leónidas Trujillo, vio en el caos de un huracán y la crisis política su oportunidad perfecta. Trujillo no llegó al poder como cualquier presidente, llegó como un hombre que ya manejaba sin ser elegido. Desde el ejército movió las piezas, dejó que otros se enfrentaran y cuando todo tuvo listo, se presentó como la única opción de orden. Las elecciones de ese año no fueron elecciones, fueron un mensaje de quién mandaría desde ese día. Se volvió tan poderoso que la gente decía que ni una hoja se movía sin que él lo supiera. Con el tiempo, Trujillo no solo gobernó, se apropió del país, renombró la capital con su propio nombre, compró tierras, fábricas, negocios, hasta controlar más de la mitad de la economía. Si el dominicano comía arroz, usaba cemento o bebía leche, probablemente venía de una de las empresas del jefe. Y en cada oficina, en cada escuela, había un retrato suyo vigilando. El verdadero control estaba en el servicio de inteligencia militar. Espías, delatores, hombres entrenados para hacer desaparecer cualquier voz incómoda. En la dictadura de Trujillo, la crítica no se discutía, se castigaba. Era tan obsesivo que multaba a quienes no le aplaudían lo suficiente. En 1937, Trujillo ordenó la masacre de miles de haitianos en la frontera. Lo llamó limpieza y el mundo lo llamó lo que era, una tragedia. Por otro lado, las hermanas Mirabal desafiaron al régimen y su asesinato encendió la indignación nacional e internacional. Y finalmente, en 1961, Trujillo fue emboscado y ajusticiado. Así terminó una era de miedo y control. La era de Trujillo dejó cicatrices profundas. Ese vacío abriría paso a una figura nueva, Juan Bosch. Y aquí te traigo 10 curiosidades sobre el gobierno de Juan Bosch. Juan Bosch vivía sin lujos en plena presidencia, rechazó gastos innecesarios del Estado, no usaba vehículos ostentosos, evitaba ceremonias costosas y tenía un estilo de vida extremadamente sencillo. Fue el primer presidente dominicano elegido en elecciones realmente libres. Las elecciones de 1962 fueron las primeras en décadas sin control militar ni manipulación política. Juan Bosch gobernaba con las puertas abiertas. Era conocido por recibir ciudadanos sin cita previa. En ocasiones se sentaba a conversar directamente con la gente común en los pasillos del Palacio Nacional. No tenía guardaespaldas armado de forma tradicional. Solía decir que el pueblo era su mejor seguridad y por eso mantenía un contacto muy directo con la gente. Una vez presidente, el profesor Juan Bosch redactó una de las constituciones más avanzadas de América Latina. La Constitución de 1963 incluía derechos laborales, libertad de culto, igualdad social y límites estrictos al poder militar y económico. Fue el primer presidente dominicano en declarar su patrimonio públicamente. Quiso establecer una cultura de transparencia que no existía en el país. El presidente Bosch vivía más del oficio de escritor que del político. Durante su gobierno seguía revisando manuscritos y textos y gran parte de su prestigio internacional venía de su obra literaria, no de su vida política. Su gabinete fue uno de los más jóvenes y académicos del país. Incluía profesores, economistas, sociólogos y profesionales progresistas rompiendo con las élites tradicionales. No solo duró 7 meses, dejó más reformas que muchos gobiernos completos.
impulsó transformaciones educativas, sociales y legales que influirían a varios gobiernos posteriores. El golpe de Estado de 1963. En esta parte del documental analizamos un acontecimiento que cambió por completo el rumbo político de la República Dominicana. El golpe de Estado de 1963. Ese año, Juan Bosch había sido elegido democráticamente con grandes expectativas. Su gobierno buscaba modernizar el país, reducir desigualdades y garantizar derechos que nunca antes se habían tomado en serio. Sin embargo, estas reformas alarmaron a sectores poderosos, militares, empresarios y grupos conservadores que sentían que sus privilegios estaban en peligro. La tensión creció rápidamente. Finalmente, el 25 de septiembre de 1963, los militares ejecutaron un golpe de Estado. Juan Bosch fue detenido sin que se produjeran grandes enfrentamientos, y en cuestión de horas fue expulsado del país. Este golpe no solo interrumpió un gobierno democrático, sino que también frenó una serie de cambios que buscaban llevar al país a una nueva etapa de justicia social. Con este golpe comienza un nuevo periodo de incertidumbre política que marcaría profundamente los años siguientes en la nación. El gobierno del triunvirato. Después del derrocamiento de Juan Bosch, los militares no asumieron el poder directamente. En su lugar, crearon un gobierno civil conocido como el triunvirato, formado por Donald Reid Cabral, Ramón Tapia Espinal y Manuel Tavares Espaillat. Aunque era un gobierno compuesto por civiles, no tenía ningún tipo de legitimidad democrática. El triunvirato gobernó ignorando la Constitución de 1963, suspendiendo derechos y deshaciendo gran parte de las reformas que Juan Bosch había iniciado. Durante esta etapa, el país se enfrentó a dificultades económicas, aumento de la represión y un clima social cada vez más tenso. Las protestas y huelgas se hicieron más frecuentes, demostrando que la población no estaba conforme con ese modelo de gobierno. El descontento generalizado hizo que el triunvirato fuera perdiendo apoyo rápidamente, tanto en el país como a nivel internacional. En resumen, el triunvirato representó un periodo de poca estabilidad y mucha inconformidad social, estableciendo las bases para un conflicto aún mayor en los años posteriores. El movimiento guerrillero 14 de junio. Mientras el país atravesaba esta crisis política, también resurgía la memoria del movimiento 14 de junio, que se había originado en homenaje a la expedición de 1959 contra la dictadura de Trujillo. Aunque sus miembros originales habían sido derrotados, su espíritu se convirtió en un símbolo de valentía y lucha por la libertad. Durante el triunvirato, muchos jóvenes estudiantes y activistas se identificaron nuevamente con este movimiento. El 14 de junio pasó a ser un referente importante para quienes exigían el retorno a la democracia y el respeto a la Constitución. Su influencia motivó a distintas generaciones a mantenerse firmes en la lucha por la justicia social. Este movimiento no solo representó un recordatorio del pasado, sino que también ayudó a encender la chispa que un tiempo después llevaría a la Revolución de Abril de 1965. Así, el 14 de junio siguió siendo una pieza clave en la historia de la resistencia dominicana. En conjunto, el golpe de Estado, el triunvirato y la influencia del movimiento 14 de junio muestran cómo el país vivió un periodo de fuertes tensiones políticas, luchas sociales y un profundo deseo de democracia. Cada uno de estos acontecimientos contribuyó a preparar el camino para los eventos que vendrían más adelante, demostrando que la historia dominicana es resultado de constantes esfuerzos por la libertad y la participación ciudadana.
Ahora les presentaré 5 datos curiosos en torno a lo que hemos presentado. Juan Bosch fue presidente por solo 203 días antes de ser derrocado, siendo uno de los mandatos democráticos más cortos en América Latina, pues esto demostró lo vulnerable que era la democracia dominicana en ese momento. La Constitución de 1963 era muy avanzada, incluía reformas sociales tan modernas que generaron rechazo entre sectores conservadores y militares. Muchos la consideraron una amenaza directa a sus privilegios. El golpe de Estado se realizó sin grandes batallas. Juan Bosch fue detenido y expulsado de manera pacífica del país, debido a que fue un golpe rápido y planificado para evitar reacción popular inmediata. El triunvirato gobernó sin elecciones ni constitución vigente, causando así protestas y pérdida de apoyo nacional e internacional. Su falta de legitimidad aceleró la crisis política del país. El legado del 14 de junio, y es que aunque la expedición fue derrotada, el 14 de junio se convirtió en un símbolo de resistencia e inspiración para movimientos posteriores. Su mensaje de lucha por la libertad siguió vivo durante toda la crisis.